Nos han llovido las preguntas sobre la disposición de la ASFI sobre las entidades bancarias. Incluso amigos me escriben y me dicen, ¿cómo pretenden que estemos en casa si nos están cobrando? Incluso algunos ya han recibido las notificaciones de que van a tener que pagar todo junto a interpretación de ellos. Pero para entender más del tema y saber realmente cómo es que va a afectar esto, lo tenemos a Mauricio Landau, economista, amigo de la casa y muy solicitado por los medios de comunicación por su claridad al hablar, y le agradezco mucho. Está sirviendo de mucha ayuda en estos tiempos de confusión. Necesitamos quien nos pueda aclarar todo lo que está pasando. ¿Cómo está viendo usted como economista esto? Que la gente está entendiendo que va a tener que pagar nomás su crédito, pero vuelcan a ver y dicen, ¿pero y de dónde? Y han salido incluso las MIPES y otros a protestar sobre el tema. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Aquí, bueno, un saludo a todos los televidentes. Lo que tenemos primero que aclarar aquí es un concepto que está sucediendo, se está repitiendo en este gobierno y que ha pasado mucho en otros gobiernos. Una cosa es el discurso donde se presenta un beneficio, una norma. Otra cosa es la ley que ampara ese discurso, y otros son los reglamentos de aplicación. En Bolivia muchas veces se dice algo, a veces se ampara en una ley y variadas veces la normativa no condice, la normativa de aplicación. En este caso específico les doy un ejemplo. El discurso de la presidenta más la ley que dio apoyo, apoyada en un decreto supremo para este tipo de suspensión de pagos durante la cuarentena, habla de 6 meses. Ahora, la ASFI instruye a los bancos. La ASFI pertenece al Estado, es una agencia reguladora financiera que regula toda la banca privada, incluido el Banco Unión, que es mayoritario del Estado. Bueno, la ASFI norma y regula la suspensión de pagos por 3 meses, marzo, abril y mayo. O sea que para el mes de junio todo el mundo tendría que volver a estar pagando sus créditos. Y la misma banca empieza a promocionar y a publicitar en sus medios, redes sociales, páginas, que esa es la aplicación. 3 meses versus lo que el discurso y la norma hablan de 6. Primer problema. Segundo problema es la cuestionante que no ha sido bien comunicada, y en eso tengo también que hablar con los medios de prensa escritos. Ok, se me suspende estos 3 meses, pero eventualmente lo tengo que pagar. ¿Cómo va a funcionar eso? La banca hasta de hecho asumió lo siguiente, porque yo me comuniqué con varias instituciones financieras a sus líneas 0800. Básicamente era que estos 3 meses, tu cuota de marzo, abril y mayo, que incluye capital e interés, se retiraba hasta el final del plazo que te falta por pagar tu crédito. Ejemplo, si te falta 8 meses para pagar tu crédito, tendrías 8 meses y 3 meses más, o sea, 11 meses. Si te falta 1 año para pagar tu crédito, 1 año y 3 meses, con la cuota completa, que sí incluye intereses, pero son los intereses propios de lo que pertenecía a tu cuota original. Entonces, ahora sale una nueva disposición la anterior semana en la que dice, ok, son 3 meses, lo recalca, lo aclara. En junio todo el mundo empieza a pagar sus créditos y los prestatarios tienen un plazo de 6 meses más para negociar con el banco la modalidad de pago de esos 3 meses que fueron suspendidos. Ejemplo, se mantiene lo que la banca asumió que es de cohecho, se traslada al final del periodo de pagos, o usted decide si se le prorratea la cuota en los 3 meses, en todas sus cuotas hasta el vencimiento, o en 6 meses, o en 3 meses, pero llega a un acuerdo de cómo. Pero están jugando al miedo ahorita, si usted coincide conmigo. Ha habido muchísimas confusiones. Yo cuando lo leí en la prensa,
me daba a entender de que hasta multas había. ¿Me entiendes? Y no es así. De ahí cuando tú lees el artículo, te vas dando cuenta que la explicación de una manera más sofisticada presenta lo que yo estoy aclarando. Pero, y mucha de la prensa escrita ha sido totalmente, yo diría, cómo han presentado la noticia ha sido poco claro y ha generado más incertidumbre. La realidad es que ahorita el gran debate es por qué la ASFI ha normado en sus decretos aplicativos la suspensión de 3 meses cuando el discurso de la presidenta y la ley habla de 6 meses. Primer punto que el gobierno tiene que terminar de aclarar. Segundo, una vez se restablezca, no sabemos si ahora en junio o cuando se aclare la fecha de restablecimiento, ¿cómo va a ser la modalidad para restituir ese pago que fue suspendido? Ahora, el tema es el... Al final de tu periodo de crédito, o va a ser prorrateado entre los meses que faltan. Pero eso tiene que ser comunicado. Ahora, lo que hay que poner en claro es lo siguiente. Vamos sobre el conocimiento general de la población. Y usted como economista lo entiende y lo sabe que la mayoría en números acá entienden chino. No saben entender e interpretar. Es lo que ha pasado con los medios de comunicación de prensa escrita, como lo dice usted. La mala interpretación de lo que ya es difícil entender, y más una ASFI que sale a confundir más allá de poder aportar en cuanto a la claridad de qué es lo que se va a hacer, deja en esta coyuntura a la mayoría. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la ASFI o al decreto? Y esa es la cuestionante ahora que tienen todos. El ciudadano común, al final, no tiene la opción de llegar a la ASFI o al gobierno. Sí. Va a ir y va a hacer lo que su banco le diga. ¿Y el banco los está asustando? Yo también en eso tengo que ser claro. No está asustando. Eso también hay que aclarar, porque siempre hemos demonizado a la banca. La banca es necesaria en toda economía, por Dios. No, definitivamente, pero para aclarar ahora, esto, y que no se me sucede? La banca que no se me malinterprete esto lo de asustando. Lo voy a desglosar mejor. La banca es seria, está bien, pero el agente de crédito, el que está con la responsabilidad de cobrar, no está de repente diciendo lo que tiene que decir, sino lo que él interpreta para presionar a su cartera de clientes. Lo digo porque los mensajes, al menos los interpreto así. Por favor, ¿nos puede aclarar? Es que es algo difícil de entender. ¿Qué sucede? La banca, aquí el eslabón perdido, el cuello de botella es la ASFI. La banca obedece y cumple las disposiciones de la ASFI, que es su directa reguladora. Sí. La banca no va a ir a hacer un cuestionamiento de cohecho o de oficio al decreto, a la ley o a lo que dijo la presidenta. La ASFI es la llamada a hacer esta aclaración. Y la sociedad, nosotros debemos presionar para que la ASFI lo haga. Ahora, yo me pongo en la situación del prestatario que dice, pucha, ya me toca en junio y la cuarentena se ha ido extendiendo, porque antes la cuarentena hablábamos de fechas anteriores, ¿saben? Entonces, yo no veo factible que pueda extender el pago de mi crédito, pueda empezar a pagarlo en junio. Es cierto y es entendible, y ahí la ASFI tiene que tomar alguna determinación amparada realmente en lo que la Asamblea Nacional Legislativa y el gobierno determinen, normándolo o vía decreto. Ahora, por otro lado, esta medida de suspensión debe ser temporal. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que la banca, el negocio de la banca vive o es parte de su estructura financiera. Lo que le ingresa de créditos y de pagos de sus créditos lo revierte en el pago de intereses y beneficios a los depositantes, a los que tienen caja de ahorro, a los que tienen, cuenta corriente no paga interés, depósitos a plazo fijo. Entonces, ¿qué sucede?
si llega un momento que se rompe el equilibrio en cuanto a lo que la banca recauda, no va a poder cumplir con el otro lado, con los que tenemos dinero en el banco que nos rinden interés. Ya. Y ese equilibrio no se puede romper en ninguna parte del mundo. En ese momento, el gobierno tendrá que hacer algo para sustituir o prestarle a la banca temporalmente lo que tenga que pagar en tasas de interés, o darle a una tasa de interés mucho más baja. Pero la banca es uno de los instrumentos financieros y económicos más importantes de una sociedad, porque el apalancamiento financiero es lo que permite la inversión corporativa empresarial, que es la que genera empleo. Ahora, tú la ahogas y no hay cómo se canalizan recursos para los sectores productivos. Eso es el macro, y tiene toda la razón en exponerlo para poder entender que no es posible, bajo ningún punto de vista, poner siquiera en consideración la condonación total de las deudas, que es por algún lado los más extremistas que están planteando. Pero en líneas claras, para que la gente al otro lado no esté asustada, ¿se les va a cobrar? ¿No se les va a cobrar? ¿Qué es lo claro? De aquí es el tiempo que ha dicho la norma, lo que dice la ASFI. ¿Qué es lo real? Hasta el día de hoy, estamos en jueves 7, ¿no? Sí. La banca está aplicando lo que la ASFI le ha instruido, que a partir del 1 de junio se restablecen los pagos normales de la cuota de junio, y que los meses que dejaron de pagar, marzo, abril, mayo, o 2 de los 3 o 1 de los 3, tienes 6 meses para aproximarte a tu banco y redefinir la modalidad de pago. ¿Usted lo ve posible, ¿okay? Eso? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las cuarentenas se están extendiendo. Hace 10 días o 15 ya hablábamos como que el 11 de mayo era una posibilidad muy clara de reapertura temporal de la economía, o parcial, mejor dicho, no temporal. Ahora estamos viendo que con el comportamiento del COVID-19 no está pasando, y al menos Santa Cruz, que es 1/3 de la economía del país, mínimamente estará con cuarentena total hasta fines de mayo, si no es que más. Si no es que más, toda la razón. Claro. Pero entonces, yo pienso que la ASFI va a tener que generar un nuevo mecanismo o elemento que pueda de alguna manera extender los plazos de los créditos un poco más, o en su defecto someter a la banca a que empiece a cobrar, no pague la gente y a la hora de la hora los créditos se venzan, tengan que ejecutar, o en su defecto tener que normar a que no ha pagado, tampoco se le puede ejecutar al final, porque no se le puede ejecutar pues a 1/3 de la población. O sea, ¿me dejo entender? O sea, al final va a venir una medida, el golpe. Le hago la pregunta a usted como economista. ¿Usted cree que es posible pagar? Algunos sectores podrán. Están teniendo flujo y movimiento. Yo estaba hablando el otro día con un amigo que está trabajando en una de las grandes molineras que hace harina, que importa trigo. Están vendiendo más que nunca porque se está haciendo por doquier. ¿Me entiendes? Pero hay sectores que están totalmente lastimados: turismo, hotelería, entretenimiento, cafés, restaurantes, producción textil, y hay otros que están semi-menguados, que son los que están produciendo por delivery, pero y sus ventas, mejor dicho, pero que no llegan a restituir los niveles de ventas de antes. Y encima, el gobierno ya ha determinado que no puedes hacer retiros ni despidos durante el periodo de cuarentena. No, pero eso es eso lo de los despidos y retiros en tiempo de cuarentena queda como lo que empezó diciendo usted. Una cosa es el discurso, otra cosa es la aplicabilidad de esto. Claro. Como empresarios, la mayoría están decidiendo, y lo digo con conocimiento de causa, están decidiendo cerrar su chiringuito porque, a ver, me dicen que no puedo votar, que me van a meter procesos. Bueno, tomen el restaurante o lo que yo tenga, no puedo, porque estoy a pérdida. Entonces, ahí es algo irreal, que no se puede. ¿Qué le vas a obligar a mantener una empresa que está yendo a pérdida? Lo que yo
hubiera fomentado desde un principio como supervisor y regulador, no como parte interviniente, es la normar por primera vez en Bolivia plataformas de negociación obreras patronales donde cada compañía pueda llegar a un equilibrio específico. Vigilado por el Ministerio de Trabajo, pero no presionado ni obligado, dando un marco un poco más amplio para que se minimicen estas quiebras, estos cierres y los despidos. Pero por un lado... Que van a pasar sí, pero por un lado lanzan la norma de prohibir votar a la gente y por el otro lado la oficina del Ministerio del Trabajo está cerrada. Entonces es decir, y no se puede y en cambio al otro lado está cerrado. Ya yo empleado, votado, ¿dónde voy a ir a quejarme si está cerrada la oficina? Ahora te doy otro ejemplo. Digamos que empiezan los despidos el día el día después de la cuarentena. ¿Ok? Sí. Que se acumulen, no sé, en un mes 18,000 o 28,000 despidos. El Ministerio de Trabajo en su oficina regional de Santa Cruz tiene la capacidad de atención y de procesamiento. No, pues si anteriormente ya estaba saturada. Exacto. Entonces, después se va todo a Sucre y llegan a nivel nacional 200,000 solicitudes y juicios y procesos patronales. Al final el que sale perjudicado es el trabajador. No, pero tampoco prosperan los juicios. Costo de procesos administrativos y judiciales que no le permite asumir porque encima está sin trabajo. Pero la historia y la experiencia nos deja como camino que nunca, al menos en un alto porcentaje, termina prosperando una demanda de un trabajador, porque si no tiene para comer difícilmente. No, yo he visto varias que sí te comen, varias. Si tenés el dinero para pagar un abogado, sí, puede ser. Pero ese será otro debate, tendrá que ver con otra cosa. Te facilites la negociación, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Te pregunto. Hay muchas voces por ahí que dicen que es un momento como para poder hacer la reingeniería de muchos de los sectores del país, que en este momento se podría volver a activar la economía bajo otro comportamiento, bajo el incentivo de empezar a fortalecer la agricultura, dicen algunos, que muchos países van a necesitar de papa, tomate, qué sé yo, insumos, que se podría por ese lado incentivar un poco. ¿Se puede en estos momentos? ¿Es un tiempo como para hacer una reingeniería? En una cuarentena no se puede hacer nada. En una cuarentena parcial no se puede hacer muy poco. Sí. Toda reingeniería, todo cambio legal, normativo, constitucional, toda transformación estructural va a ser cuando llegamos de este pilón. Es imposible. Ahora, en medio de todo... Es imposible hacer reformas estructurales con reuniones en Zoom. y va a tener que ser. Ahora, la siguiente pregunta que te hago, porque me la formulan también. ¿Cuándo es que se da el corralito? Estamos muy lejos de eso, ¿no es cierto? No, y no creo, gracias a Dios veo que todavía tenemos reservas internacionales netas y aunque, ¿cómo les explico? Aunque no son muchas, resistimos un tiempo, pero lo bueno, a diferencia de Argentina y Brasil, es que nuestra economía es nomás relativamente pequeña. Una inyección de los créditos multilaterales, CAF, Banco Mundial, BID, de 4.000, 5.000 millones de dólares, estabiliza la economía. Ok, estamos cosa protegidos. que no le puede al Brasil o a la Argentina. Entonces, lo que sí deja a tu país más endeudado. Eso es cierto. Y que tenemos margen para endeudarnos, desgraciadamente sí lo tenemos. Tenemos un poco, incluso para imprimir moneda. Tenemos un margen porque no ha habido pues inflación. Ahora, la inflación es baja. Te pido, respondamos unas 2 preguntas de la gente que, mira, claro, están bombardeando. Dice, ¿alguna solución para el tema del pago del banco con tema de créditos? Por favor, una respuesta en términos más entendibles, dicen. Wow. ¿Qué hacemos? Es que tenés que ponerte en el lugar del que sale todos los días, ¿no es cierto? Porque date cuenta, ¿cuál es la cultura? Tengo que pagar a mi banco. Todo es en función a que debo a mi banco, tengo que pagar a mi banco, dicen la mayoría. Pero ¿y cómo se paga? Ahora, yo no puedo decir a la gente lo que quiere escuchar. Claro. Yo debo decir lo que debe escuchar. O lo que puede escuchar a la fecha de hoy. Al 7 de mayo
en base a toda la norma socializada y aprobada, al día de hoy, al 7 de mayo, tiene que alistar a pagar su cuota de junio y tiene que aproximarse a su banco de junio hasta diciembre para decir qué hace con los 3 meses que dejó de pagar. Al 7 de mayo. Por ahí hay un cambio mañana, pasado el lunes, y me vuelves a invitar a este programa para explicar, y quizás ya no hablemos de junio, quizás hablemos de julio o agosto, no lo sé. Pero al 7 de mayo, el ciudadano que está haciendo esa pregunta debe ir al banco a pagar su cuota. Tenés toda la razón y te agradezco por habernos dicho esto. No dejen a interpretación del banco nada. No dejen a suposición nada. Porque si ustedes se acordarán, las veces que han dejado a interpretación del banco y dicen, no me están viniendo a cobrar, déjenlo nomás. No, señores, está corriendo y cuando acuerdan o están en la lista negra o están con un tremendo problema económico porque no se acercaron al banco a solucionar el tema. Por eso, una vez más, eso y le tomo la palabra. Ahora, en eso la norma fue clara. La suspensión de esos 3 pagos eran automáticos, pero solo de los 3. Sí. Entonces, y no ibas a central de riesgo. Evítese el dolor de cabeza, vaya, entérese y después vea cómo va a solucionarlo. Porque, a ver, crucificarlo a Mauricio Landao o llamarme a mí como me están llamando algunos porque creen que estamos en contra de ellos. Discúlpenme, pero vamos a hacer el papel de su papá y de su hermano mayor. Vamos a decirles a ustedes lo que de repente no les gusta, como lo está diciendo el economista, porque hay que ser claros en esto. Porque aquí el banco no va a decir, era pobre, le vamos a condonar. No es a letra muerta, o estoy equivocado. Claro que sí. Y tampoco muchas veces los televidentes quieren escuchar lo que les facilita o les beneficia, no la realidad. Y ahí le podemos hacer mucho daño si le doramos la píldora. Cometer el mismo error que pueden hacer los políticos o otros medios de comunicación. ¿Qué dicen, por ejemplo? Alex Tapia dice, a un empresario también preguntan, ¿por qué no le preguntan a la gente de a pie? Calucho dice, la gente de a pie, mi hermano, está en el mismo problema que la mayoría que nos está mirando en estos momentos, sea empresario o no sea empresario, la banca discrimina. Todo el mundo está afectado. Va a decir, no, este es pobrecito. Por favor, un ejemplo para que la población entienda. Imagínense una fábrica como la Manac, que puede llegar a tener 1000 empleados y que no ha vendido nada y no puede despedir y tiene créditos. ¿De dónde paga? Y son altos generadores de empleo. Está en el mismo problema, pues. O sea, y el empresario mediano, este tema del COVID ha universalizado el planeta, o sea, nos ha igualado en cuanto a los efectos, de distinto ángulo o manera, pero todo el mundo se ve afectado. Aquí te hacen una pregunta, dice, ¿un decreto supremo se discute? Dice. En respecto claro, un decreto se discute si condice a la ley. Una norma aplicativa se discute si no va de acuerdo a la ley. Pero eso es un proceso que demora su tiempo. Y la última instancia es una interpretación en el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, ¿no? Bueno, te la hacen la pregunta porque ha salido la ASFI, ¿no es cierto? Y ese es el cuestionamiento. ¿El decreto o la ASFI? ¿La ASFI manda o el decreto es el que hay que hacer caso? En ese debate está la mayoría. Exacto. Ahora, por eso el gran cuello de botella que es la ASFI, el que no explica o explica mal se complica. Claro. Y no, mire, con todo este dilema que está sucediendo, con todos estos debates en televisión en los últimos 3 días, no he escuchado un comunicado oficial de la ASFI. Que salió a confundirlo todo y creo que ahora está viendo cómo va a salir del problema. ¿Por qué salió tiró la la ASFI? piedra y ahora escondió la mano. ¿Por qué salió la ASFI? Porque evidentemente es el que norma. El gobierno saca la ley, los ministerios, los decretos supremos y pasan a la ASFI para que genere las normas aplicativas. Lo que yo creo que está pasando, ojo, y eso ya es de mi interpretación, no tengo pero asumo en base
a los procesos es que en este momento la norma dice 6 meses, por ejemplo, para la suspensión de pagos, pero la banca privada, más el Banco Unión, deben estar negociando con el gobierno, mostrándoles la dificultad o la imposibilidad de que eso suceda. Entonces han hecho como un acuerdo tentativo de que solo sea 3 meses y ver qué pasa. Ahora me están preguntando mucho, Calucho, hay muchas empresas que están ganando mucho dinero. A ver, simplemente les digo lo siguiente, pónganse en el lugar de los empresarios que están generando mucho dinero, como su amigo, el de la harina y el trigo. Aquel que tiene las posibilidades de pagar, no va a dejar de pagar pues y va a endeudarse, porque sabe que al final lo tiene que pagar. Si estás en posibilidades económicas, vos ponete al otro lado. Si sos un comerciante que estás vendiendo y puedes cubrir con la letra de tu banco, vas a ir a pagar tu banco. Porque entendés que no te lo van a perdonar. Entonces, si tenés la platita, ¿cuál es la cultura? Anda pagando más. Y van y pagan. No, es lo que pasó. Yo con mi alquiler, por ejemplo, tuve dinero para pagar mi alquiler y lo pagué. Ahora no sé si lo voy a tener el otro mes. Pero ¿para qué me voy a tener el bulto para el otro mes? Ese es el comportamiento. O sea, dejen de estar buscándole pelos a la leche. Está claro. Vayan al banco. Entérense cómo va su problema. ¿Cómo va su tema? No lleven sorpresas después suponiendo lo que no está ocurriendo. En líneas generales, eso es lo que nos dice el profesional y creo yo que es lo que hay que hacer caso. Yo también. Al día de hoy, al 7 de mayo, eso es lo que sucede, lo que hemos explicado. Si sale algo nuevo en los días venideros, ya aquí lo evaluaremos en tu programa. Te agradezco mucho por tu tiempo, cuídate por favor y sigue informando. Que podernos dar la información es ayudarnos a no confundirnos e interpretar lo que nos dé la gana y después llevándonos el balde de agua fría. Gracias, hermano. Para eso estamos.